me plantea algo que con el tiempo y con los años fue cambiando mucho para mí en lo personal, ¿no? Porque desde la culpa y la vergüenza con la que uno traía desde hace años, se fueron disipando bastante con los años de militancia y hoy yo me siento más un militante por los derechos humanos que un hijo de un genocida. State ascoltando Presentes. Pablo. Mi nombre es Pablo Berna, yo soy hijo de un médico militar genocida que estuvo en Campo de Mayo en los años 79 y 80 y que en esos años fue cuando su participación en el exterminio que se produjo en nuestro país fue principalmente eh, inyectar a las víctimas que luego arrojaban con vida en los vuelos de la muerte. Pablo Verna è un avvocato, militante per i diritti umani, figlio di Julio Alejandro Verna, un ex capitano dell'esercito argentino e medico, che operò durante l'ultima dittatura civico-militare ecclesiastica in Argentina come anestesista nell'ospedale militare di Campo de Mayo, partecipando anche ai voli della morte. La guarnigione militare di Campo de Mayo esiste e funziona ancora oggi, situata nella provincia di Buenos Aires, ad alcuni chilometri a nord della capitale argentina. Durante gli anni della dittatura, dal 1976 al 1983, fu sede di almeno 4 centri clandestini di detenzione. Questi luoghi funzionarono anche come reparti maternità clandestini, in cui alle detenute incinte, una volta che partorivano, venivano sottratti i neonati per essere consegnati a famiglie complici del regime militare. La base aerea di Campo de Mayo, il Batallón de Aviación 601, venne usata per i cosiddetti voli della morte. Di questo metodo di sterminio si servirono sistematicamente le forze armate in quegli anni per eliminare persone sequestrate e detenute, ma anche come metodo per occultare i gravi crimini che tale regime stava compiendo. Julio Alejandro Verna partecipò alle squadre operative del centro clandestino Campo de Mayo, prese parte ai sequestri e si occupò di iniettare anestetici alle persone che poi venivano gettate vive nel Rio della Plata. L'anestetico le paralizzava, in modo tale che continuassero a respirare una volta gettate in mare. Si calcola che da Campo de Mayo passarono tra le 3.500 e le 5.000 persone. La maggior parte delle vittime restano ad oggi scomparse, desaparecidas. Pablo Verna trova il coraggio e nel 2013, con una delle sue sorelle, si reca presso la segreteria dei diritti umani a Buenos Aires ed espone la denuncia dei crimini commessi da suo padre. Già in giovane età Pablo inizia a rendersi conto che qualcosa non va, che c'è qualcosa nelle parole dei suoi genitori che lo insospettisce. A maggior ragione quando lui e la sua famiglia devono fare i conti con il ritorno della democrazia. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina que sin duda será difícil porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Termina la dictadura en nuestro país en el año fines del 83. Nuestro país recupera la democracia, fines del 83, 84. En esos años había una efervescencia muy fuerte y se percibía y se escuchaba, se hablaba claramente un repudio a los militares, un reclamo por los desaparecidos,
empezaban a tomar mucha relevancia las madres de la Plaza de Mayo, que ya la tenían, pero había como una impronta muy fuerte, un reclamo por un juicio que finalmente llegó en el año 85, cosas muy fuertes. Bueno, en ese momento, en esos años, yo ya sentía vergüenza porque mi padre era un militar. La cuestión es que siempre teníamos, viste, cuando se pregunta en la escuela, aunque tengas 6 años, ¿y tu papá de qué trabaja? Bueno, nosotros siempre teníamos una salida muy fácil, que era médico, y ciertamente tampoco estabas mintiendo, simplemente que no decías que era militar. Y eso alguna vez, no recuerdo cuándo ni con qué palabras, pero nuestros padres nos habían dicho, no, ustedes digan que es médico y listo. Richiami, commenti, osservazioni. Tanti dettagli sugli anni della dittatura venivano gettati lì, nella quotidianità delle conversazioni familiari nella casa di Pablo. Fu questo che lo spinse a voler scoprire sempre di più sulla relazione tra suo padre e i crimini che stavano venendo alla luce in quegli anni. Las primeras expresiones que me llamaban la atención y que me quedaban registradas fue, por ejemplo, en el año 84 ya se empezaba a descubrir dónde había habido un centro clandestino de detención y exterminio, y salía en la televisión, que no me acuerdo cómo lo nombraban, pero decían que según investigaciones se descubrió que en X lugar había pasado tal o cual cosa, y mi padre un día reacciona frente a eso, frente al televisor en la cocina, y dice, no es cierto, si ahí no pasaba nada. Y entonces yo me quedé como, bueno, mi reflexión, quizá no en ese momento, pero me quedó grabada en la memoria, y al poco tiempo yo decía, bueno, pero mi padre sabía dónde pasaban y dónde no pasaban las cosas. Y entonces esas cosas a mí me hicieron sospechar mucho. Y entonces yo volvía con más preguntas sobre cosas que había escuchado y me daban más respuestas, porque mis preguntas no significaban tanto para mi padre como para mi madre preocupación, porque mis preguntas venían desde un lugar un poco inocente, como decir, ¿y cómo era esto? Pero el hecho de que te lo respondieran ya era, ¿y cómo lo sabés, no? También. Al contrario di ciò che ci si aspetterebbe, spesso quello che avveniva all'interno della famiglia di un genocida non era l'occultamento dei fatti, bensì la manipolazione della realtà attraverso operazioni psicologiche, che nella mente di un bambino rischia di prendere il posto della verità. Por ahí hubieron mentiras, por ahí la mayor mentira que yo detecto es cuando, por ejemplo, habían dicho algo y yo le digo, che, pero si vos habías dicho tal cosa. No, yo nunca dije eso, no, nunca te dije eso. Bueno, ahí sí había una mentira. Pero lo que más han hecho fueron, entiendo yo, decir verdades. Era como aplastarte, te tiro esto sobre la cabeza y encima te tenés que quedar callado. Y después hubo otra operación psicológica mucho más infantil, pero no por eso menos, que cuando yo tenía 6, 7 u 8 años, la Navidad era algo que nos importaba mucho. Digo nos porque estaban mis hermanas también. ¿Por qué nos importaba mucho? Porque recibíamos los regalitos más lindos que pedíamos, ciertamente eso era así. Entonces, si te metías con la Navidad, eras el enemigo. Era una cosa así, si un día los subversivos toman el poder, algo así era lo que decían, pero si un día los subversivos toman el poder o llegan a tomar el poder, no va a haber más Navidad. Y la pregunta era, ¿por qué? Más Navidad, ni más Papá Noel, ni más regalitos. Y la pregunta era, ¿por qué? Y porque los subversivos son comunistas, y los comunistas son ateos, y si los ateos y comunistas y subversivos toman el poder, en nuestro país no va a haber más Navidad. Entonces, es una forma muy perversa de ponerte a quienes ellos llamaban subversivos y comunistas, claramente ya desde chico vos lo tenías en el lugar de enemigos. Se metían con lo que para vos en ese momento era muy importante, que eran tus regalitos de Navidad. Pablo cresce e con il tempo matura l'interesse per la giurisprudenza, nonostante la sua aspirazione iniziale fosse quella di diventare un musicista. Ad un certo punto lascerà infatti il contrabbasso per dedicarsi totalmente alla professione di avvocato. Con la riapertura dei processi per i crimini contro l'umanità in Argentina, sta iniziando a rivestire sempre più importanza l'obbligo dell'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani, e nella facoltà di giurisprudenza l'incontro con alcuni docenti stimola in Pablo delle riflessioni rispetto al proprio passato.
hubo un profesor que trajo una revista Humor. La revista Humor en Argentina en aquellos años y en años anteriores era una revista que traía contenido de humor, pero mayormente un contenido crítico político. Entonces traía una revista con una tapa, que ya la tapa era muy interpeladora de la revista Humor, y que decía: papá, ¿y vos qué hiciste durante la dictadura? ¿Qué pasó? ¿Qué viste vos? Bueno, esa era la interpelación, ¿no? Y andás a ver ese profesor si habrá imaginado desde qué lugar me interpelaba a mí. Y entonces de nuevo me interpelaba a volver a preguntar y a volver a revisar todo lo que había escuchado y a volver a preguntar, ¿no? a mis padres. Así que, bueno, eso fue un momento muy importante. Esa clase, esos minutitos de esa clase. Da adulto Pablo ha l'abitudine di riunirsi a bere un caffè con il padre nel bar che si trova al lato dell'ospedale dove lui lavora. È in momenti come questo che Pablo approfitta per porre delle domande al padre, a volte con fare innocente, altre in modo diretto, anche sollecitato da ciò che sta studiando all'università. Y ese mismo día, ya a la tarde-noche, me llama y me dice, más tranquilo, digamos tranquilo, y me dice: mirá, Pablo, vos tenés que entender que lo que acá hubo fue una guerra, y en las guerras pasan cosas. Y entonces yo le dije: mirá, si esto hubiera sido una fábrica de Coca-Cola, hay alguien que pega la etiqueta, alguien que pone la tapita, alguien que llena la botella con el líquido. Yo no sé qué es lo que vos hiciste, pero vos participaste. Dopo aver cercato la verità per molto tempo, nelle pieghe delle storie della propria famiglia, finalmente, nel 2013, Pablo può iniziare a riannodare i fili della vicenda. In un lungo pomeriggio, nel bar di un hotel di Buenos Aires, suo padre, Julio Alejandro Berna, ammette che ciò che la madre aveva raccontato ad una delle sorelle tempo prima era la verità. In questa conversazione, talvolta dei toni scomodi, il padre confessa: me recibe un poco algo contento porque yo me estaba acercando, y en ese bar esa noche tuvimos una charla de más de 3 horas y media más o menos, donde en un primer momento me niega todo lo que había dicho mi madre, en un segundo momento me dice: mira, quédate, porque yo le insistía muchísimo. Entonces me dice en un segundo momento: mira, quédate con lo que te dijo tu madre, ahí lo tenés, me decía. Yo lo niego. Y en un tercer momento ya directamente me dice, me lo admite. Él me dice: no, sí, es cierto, hice esto y aquello. No, yo le decía: mamá dijo que vos hiciste esto, aquello. Y entonces agarra y dice, en ese momento de tirarnos las culpas de cómo esto había salido a la luz, dice: sí, es verdad, no había que haberle contado a las esposas. Y entonces ahí está admitiendo que todo lo que mi madre había contado era verdad. Y en un momento dice: ¿y qué le iba a decir cuando yo me iba a las noches y no estaba? ¿Qué le iba a decir? Y yo torpemente, siguiendo ese juego de tonteras, le digo: y no sé, le podías haber dicho que te ibas de guardia. Y me dice: no, y si me llamaba al hospital y no me encontraba. Claro, si estaba secuestrando personas o si estaba en vuelos de la muerte, ¿qué no le iba a encontrar, ovviamente? Da quel momento in poi, il rapporto tra Pablo e suo padre non sarebbe più stato lo stesso. Fu proprio in quel bar che le loro strade si separarono definitivamente. I due torneranno a vedersi solamente 5 anni più tardi, però questa volta in uno scenario completamente diverso dal precedente, seduti all'interno di un tribunale nelle vesti di imputato e testimone durante la causa che vede coinvolta l'intera famiglia per le minacce ricevute dal padre. A raíz de conocer esos hechos fue que en el año 2013, que fue cuando trascendió eso dentro de la familia, yo me puse en contacto con Pablo Yonto, justamente porque él es el abogado querellante donde se investigan los hechos de genocidio cometidos a estos militantes que se llamaban de la contraofensiva montonera en esos años. Entonces, como él llevaba adelante ese juicio como abogado querellante, bueno, me contacté con él y pudimos, junto con una de mis hermanas, poner en su conocimiento todo lo que teníamos intención de acercar para que se haga justicia, principalmente. Y bueno, así que con él ya para fin de ese año coordinamos cómo íbamos a hacer, y fue haciendo una denuncia formal en la Secretaría de Derechos Humanos. È stato difficile, però dovevo farlo, dice Pablo parlando di questo momento, che ha significato molto per lui.
Pablo scopre di non essere l'unico familiare di un genocida a pretendere giustizia per i crimini commessi dalle proprie famiglie durante la dittatura. E nel 2017 inizia a riunirsi con persone dalla storia simile alla sua in gruppi oggi noti come Historias Desobedientes e Assemblea Desobediente. All'interno di questo movimento Pablo presenta nello stesso anno un progetto di legge per riformare un impedimento del codice di procedura penale argentino, il quale vieta, per esempio, ad un figlio di denunciare il padre e testimoniare contro di lui, a meno che il delitto non sia stato compiuto direttamente dal padre contro il figlio. Il progetto di legge non venne mai approvato, ma Pablo poté dichiarare in 2 processi proprio perché suo padre non figurava tra gli imputati. Si tratta delle cause Contraoffensiva Montonera e Vuelos de la Muerte. Julio Verna non è mai stato processato e resta, ad oggi, impune. L'incontro di Paolo Verna con l'avvocato Pablo Scionto lo avvicina al mondo della militanza delle vittime della dittatura militare, sopravvissuti ai centri clandestini di detenzione, figli e figlie di desaparecidos, familiari delle vittime del terrorismo di Stato. Con tutti loro Pablo intesse legami personali profondi e fondamentali e riesce così a ricostruirsi da un altro luogo. Oggi partecipa come avvocato procuratore nella causa Puente 2 e 3, difendendo le vittime del centro clandestino di detenzione che dà il nome all'Avvertenza. Pablo è il primo figlio di un genocida a ricoprire questa funzione, in un processo contro degli imputati per crimini di lesa umanità. Inoltre, è passato dall'essere semplice testimone ad avvocato nel processo Contraoffensiva Montonera, in difesa di quelle che furono vittime dell'agire di suo padre. Lo que hemos hecho es denunciar y acercar a la justicia todo lo posible, aunque sea poquito o mucho, que hayamos conocido dentro de nuestras familias de origen para favorecer que se produzcan los juicios, que se investigue más, que se condene, bueno, todo esto. Fue siempre haciendo, trabajando, tratando de aportar por la memoria, la verdad y la justicia desde el lugar que a cada uno le ha tocado en esta historia. Y siempre desde un mismo lado, ¿no? Questo era Presentes, un video podcast realizzato dalle volontarie e volontari dei Corpi Civili di Pace del progetto Nunca Más per un'educazione alla pace e alla memoria in Argentina, in collaborazione con Chesc Project, con Duana Cooperazione e Diplomazia Popolare e Arte con Todos.